Bueno, este es el tercer seminario del CIMEC. Ahora un investigador externo, Lucas Domínguez. Lucas es doctor en Ingeniería, mención en Recursos Hídricos, investigador asistente con ICET y profesor adjunto de la FICH. Bueno, ha hecho varias estadías en el exterior, entre ellas Estados Unidos y Perú. Bueno, se agradece que se tome su tiempo para venir a presentarnos su trabajo. Bueno, gracias Eva. Gracias por invitarme a todos. La verdad que para mí es, sin ser corto, es un honor estar acá en el CIMEC. Siempre desde la FICH vemos que es un grupo grande que empuja mucho hacia la ciencia y bueno, nada. Es importante para mí dar esta presentación y estoy un poco nerviosa, así que bueno, nada. Yo formo parte del Centro de Estudios Fluviales Hidroambientales del Litoral. Soy un híbrido, mitad experimental, mayor parte experimental y algo de modelación. Soy investigador de CONICET y profesor de Obras Hidráulicas 1, que es el diseño de obras, pequeñas obras sería. Escucha más. ¿Me acerco más? Sí, o si puedes hablar un poco más fuerte. Bueno, se quedó. ¿Fijo? ¿Qué le pasó? Grita entonces. ¿Pasa esto o no? Está medio tildada, me parece. Hacer clic en la presentación, porque queda la ventana activa, la de arriba. ¿Está? Sí, ahora sí. Vamos a volver a compartir. Ahora. No sé si pusiste dejar de compartir, porque tiene que aparecer la ventana. Bueno, cuestiones de tecnología. Bueno, espero que... Bueno. Es mi grupo de investigación, somos poquitos investigadores, algunos son docentes de la universidad, otros somos docentes y CONICET, 20 personas, y trabajamos en problemas fluviales y ambientales. Formo parte de un grupo que se llama TELEA, que nos especializamos en mejorar las técnicas en sistemas fluviales en Latinoamérica. Por lo tanto, generamos contenido como manuales para mejorar técnicas de determinación de caudales en grandes sistemas y de sedimento en grandes sistemas. Hay un déficit en Latinoamérica que es la cuantificación del sedimento suspensión, que yo les voy a tratar de contar un poco cómo es ese déficit y cómo nosotros tratamos de mejorar las mediciones y cómo tratamos de incorporar la modelación. Formo parte de la WMO, como sería del grupo colaborador de técnicas en hidrometría en Latinoamérica, así que estamos trabajando mucho en mejorar la cuantificación del transporte de sedimento y de flujo, ¿no? Para que todos estemos en la misma página, el proceso de transporte de sedimento, o a lo que me dedico, es un proceso complejo de multiescala sería, ¿no? El proceso de erosión que se genera, en nuestro caso en el Paraná, desde los Andes, que viene por el Bermejo, llega al Paraguay y después llega al Paraná, es un proceso que demora meses, desde que se producen las lluvias allá en agosto, en septiembre, en el alto de los Andes, hasta que baja por el Bermejo, hasta que llega al Paraguay y así sucesivamente. Y nosotros vemos en diciembre, febrero, marzo, la coloración esa bimodal que tiene la laguna, donde una parte tiene un color bien marrón y otro tiene un color oscuro. Eso está alimentado por dos fuentes distintas. En ese proceso de transportar los sedimentos, hay distintos mecanismos de transporte de sedimentos. Uno, lo que llamamos carga de lavado, que es un material fino, limo y arcilla, que por tener una superficie expuesta muy grande también transporta nutrientes, y es algo que tratamos de introducir nosotros a los conceptos porque estéticamente el color marrón no parece muy bonito, pero es un color que transmite muchísimos nutrientes, muchísima vida biológica, porque
en la carga de lavado se transportan un montón de nutrientes que alimentan a los peces, a toda la biología que existe en los sistemas fluviales. Por lo tanto, es una carga muy importante que tiene unos procesos complejos característicos de estos materiales pasivos que se unen, forman flóculos, son como estructuras como esponjas, que cuando llegan a cierta densidad caen, ¿cierto? Normalmente lo hacen en ambientes de baja velocidad, como es nuestra hermosa laguna de Setúbal, que va generando hoy en día un frente de talco, y también voy a hablar sobre eso. Hay otro proceso de transporte que es las arenas, que es muy importante en el Paraná, porque las arenas, que son principalmente formadas por cuarzo, tienen un comportamiento más complejo. Esto es un perfil longitudinal, son un río, y se transportan en grandes concentraciones cerca del fondo y en bajas concentraciones cerca de la superficie. Esas arenas pueden estar en suspensión y también en fondo, ¿no? El fondo se transportan como, acá les dejo un dibujito del laboratorio, se transforman como dunas, y estos primeros estudios estuvieron asociados a las dunas eólicas. Después se avanzó en la tecnología para medir qué es lo que pasaba bajo el agua, y aparecen estas dunas, estos que son rizos en realidad, pero en nuestro Paraná nosotros tenemos este tipo de dunas que se van movilizando a tasas de 1 a 4 metros por día aproximadamente. Son dunas que en valores medios tienen 80, 90 metros, 8, 9 metros de altura, y que características del Paraná es que no solo se forman dunas, sino también se forman una especie de dunas superimpuestas, que es un patrón característico de grandes ríos. Pasa aquí, pasa en el Amazonas, pasan en el Marañón, pasan en el Brahmaputra, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esto es el Paraná, y es lo que vengo estudiando ya hace 10 años. En particular nos centramos en mi área de trabajo fluvial, desde lo que sería la confluencia con el Paraguay hacia arriba, en Corrientes, hasta Rosario aproximadamente, ¿no? Y ahí pasan un montón de cosas, sería. El Paraná se caracteriza por tener una llanura grande, extensa, que si el otro día charlamos, y el Amazonas, para ser comparativo, y no, el Amazonas tiene un ancho grande, sí, el Amazonas tiene anchos grandes, extensos, de 1 o 2 kilómetros, pero es muy profundo. Tiene 70 metros aproximadamente su zona, en su sección de mayor caudal. El Paraná tiene anchos también de 1 a 2 kilómetros, por ahí se extiende con algunos nodos que llamamos, que son como el nodo del Chapetón, el nodo del Curtier, que está un poquito más arriba, pero tiene profundidades medias que pueden variar entre 8, 15, 20 metros. La sección más profunda del Paraná en todo este tramo, que son casi 3.000 kilómetros, es esta que está acá, que se llama el Cerrito, y que es donde se iba a hacer la presa del Paraná Medio, para algunos que estaban hace tiempo, que es una sección que tiene un fondo rígido, porque pegó con el cauce con una formación rígida, dura, en las rocas, y empezó a profundizar por donde pudo. Esta sección, imagínense, tiene 800 metros, entre 700 y 800 metros, y tiene 30 metros de profundidad. ¿Bien? Es la más profunda de todo el Paraná, desde que arranca allá hasta en el delta. Obviamente las profundidades bajan mucho. Es un río de llanura, tiene una pendiente muy baja, de 2 a 5 centímetros, eso varía la pendiente de superficie. Tiene un caudal máximo de 39.000 metros cúbicos, el Amazonas anda en 200.000 metros cúbicos, para que tengan un orden de magnitud, y transporta muchísimos sedimentos. Ese sedimento, la gran parte, viene de los Andes, a través del Bermejo, llega al Paraguay, y del Paraguay llega al Paraná. ¿Bien? Es una ruta extensa. De ese volumen total de sedimento, gran parte es carga de lavado. Es limo y arcilla que le dije al principio. Una parte es material de fondo en suspensión, que son arenas, y otra parte es carga de fondo, que es las dunas, ¿no? Bueno, uno de los procesos que se está dando en este momento es el avance del delta. Lo pongo como un ejemplo porque lo tenemos acá a la laguna, que es un proceso morfológico complejo que viene asociado a que el sistema Paraná, que es un gran cauce, está vinculado a sistemas secundarios, como tiene un valle de 15 kilómetros,
y le transfiere agua y flujo. Entonces, al transferirle agua y flujo, lo que pasa es que llega a un sistema secundario de baja velocidad y lo que hace el sedimento es, si tiene baja velocidad, cae, ¿no? Entonces, estas son imágenes desde el 70, algunas se ven medio no tan bien, que son danza 2, danza 3, que hacen o nos permiten ver cómo ha ido avanzando el frente del Taiko debido a la conexión, repito, con el Paraná. Y esto es un diagrama claro desde los 80 hasta el 2020 de la tendencia que tiene la superficie de la laguna a la exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que en los 70 tenía casi 8.000 hectáreas y hoy en día andan entre 40.000 y 50.000. Se está reduciendo la laguna. Y ese es un proceso que ya pasó anteriormente en la zona baja, en Coronda. 80.000 dijiste, ¿no? Sí. A 80.000. Ya pasó por acá abajo, que no está, donde el sistema se retransformó de ser un cuerpo lagunar a un sistema de cauce, que es este cauce que tiene acá, que se llama Zanja Brava. ¿Bien? Bueno, eso va a tener mucho impacto directo porque hay una estimación de investigadores que entre 50 y 60 años le va a tomar transformar ese sistema. ¿Bien? Bueno, y generan unas cosas a nosotros nos interesan, que son este frente de Taiko, que son figuras fractales, linguoides, que aparecen, que en particular aparecieron mucho en la bajante del 2020 al 2022, que son estructuras distintas porque una parte de la laguna que avanza más rápido, una parte del delta avanza más rápido, otra más lento. La parte que da al Chaquito viene alimentado por otro sistema y la parte que viene a la costa esta de Rincón viene alimentado por el Paraná. Entonces avanza más rápido en el delta y en la bajante lo que pasa es que como trae material fino, ese material se deposita y crece vegetación y la vegetación empieza a ejercer una rugosidad cuando vuelve a crecer el río, entonces como que interactúa y sigue creciendo, avanzando este delta, ¿no? Ocupando un espacio que antes no estaba. Bueno, eso es la parte de sedimento, para que todos tengan una idea. Pero hay un montón de problemas que son cómo cuantificamos el sedimento. El USG es como nuestro patrón de cómo medir, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos, y ellos lo que dicen, bueno, este es un diagrama básico, tiempo y caudal y sedimento. Normalmente el caudal se lo mide fácilmente porque van y miden las reglas, sube, baja el nivel y se puede tener un nivel de caudal. Pero el sedimento no, es complejo medir el sedimento. No es sencillo y además es costoso. Entonces, ahí aparecemos la carga con algunos equipos. Estos son ADCP, Ecosonda, equipos Valio, la embarcación de la Fitch, un muestreador. Entonces, vamos al río, ubicamos secciones que tenemos fijas y vamos a distintas verticales. Normalmente tenemos 5 verticales. Nos paramos y bajamos este muestreador y tomamos una muestra, vemos a la muestra si tiene fino, si tiene arena, después va al laboratorio y se determinan concentraciones. ¿Bien? Eso es costoso, no se puede hacer durante crecidas porque en el Paraná vienen troncos, no se puede bajar esa linda y que bueno, venga un tronco y te lleve con el muestreador que también es caro. Entonces, hace unos años hemos trabajado en hacer un código que permita transformar la señal acústica que tenían los Doppler a concentraciones de sedimento. Este desarrollo lo que hace es, bueno, como es más fácil medir con el SCP porque es un equipo chico que va cerca de la superficie y uno va de costa a costa, uno tiene toda la estructura, el flujo, el caudal, eso da una señal acústica que varía en función de cuestiones locales. Entonces hicimos una expresión de calibración, una expresión que viene de la acústica, de la teoría acústica, aplicada a cada una de las características de los ríos, que tenemos varios ríos, entonces logramos una expresión genérica para medir el transporte de sedimento, la carga total de arenas, de carga de lavado, y encontrar esto, que era muy importante para nosotros saber a dónde estaban los núcleos de concentración en el sedimento. Porque la teoría, de hecho, lo deben conocer a Exner, cuando él postula la teoría de intercambio del flujo suspendido y fondo, él decía donde hay alta velocidad también hay altas concentraciones, y no es tan así, señor. Hay una inercia del flujo del sedimento
que es propia del sedimento. Esta es una sección típica, tipo canal. Bueno, aquí sí coincide, hay altas velocidades en el centro del canal, hay altas concentraciones cerca del fondo, recuerden el perfil de las arenas. Pero esto es lo que pasa, por ejemplo, en el chapetón. El chapetón es un sistema muy complejo que necesita muchos estudios. Y si bien fue una opción inicial buena para hacer el proyecto del Paraná Medio, es un sistema dinámico. Si tienen una idea, es un sistema nosotros llamamos multibifurcaciones, porque tiene una acá, tiene tres acá, y después viene acá a hacer Colastinet. Colastinet es un río importante para nosotros, tomamos agua de ahí, eliminamos los desechos flotales ahí. Pero es un sistema que tiene su complejidad, por su posición y por toda la historia que tiene, ¿no? Y una complejidad que tiene es que esta sección, el cerrito de la que hablaba, que es profunda, está cambiando el proceso de la hidrovía. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene, lo que vemos acá es en la parte izquierda las velocidades, la estructura de flujo secundaria y acá las concentraciones de sedimento de arenas. Y lo que vemos acá, siempre miremos hacia abajo, en los ríos, es que hay un desfasaje entre el flujo, que está acá, de máximas concentraciones, que viene para el brazo izquierdo, pero las arenas se van manteniendo por el brazo derecho. Y lo que está haciendo este proceso con el tiempo es reducir la profundidad de todo este brazo. Reducir mucho, de hecho en la bajante quedó casi todo expuesto esto. ¿Bien? Eso cambió el sistema de hidrovía, los buques antes venían por acá, por este brazo, hoy en día vienen por acá, por el brazo que se llama Zapata. Entonces, bueno, esto fue interesante para nosotros, qué sé yo, veníamos estudiando desde el año 2009, tenemos algunos reglamentos, yo no estaba todavía, pero veíamos cosas que no se desvinculaban. Hasta aquí puede ser que sea medio pesado, hablando de lo que me interesa. Y aquí voy a empezar a hablar de la parte numérica. Nosotros somos fans del OpenTelemetry por Pablo Tassi. Es un software libre, un desarrollo computacional libre. Lo hizo Michel Herbois y él también hicieron parte de Saturn, que creo que ustedes trabajan con algunos de esos desarrollos. Este proyecto en particular surgió por una presa que se rompió, una presa en Malpasset, y que ellos querían ver el pulso del agua, hasta dónde duraba y todo eso, que hoy en día, por ejemplo, para el diseño de la presa es un estudio básico que se hace en el rompimiento de la presa y ver cómo se va el pulso de agua. ¿Bien? Es un software que tiene sus limitaciones y está muy orientado a sistemas fluviales y estuarios, flujo a superficie libre, no tiene muchos modelos de turbulencia, es RANS, Saint-Venant en 2D y RANS en 3D. Quien quiera ver más del software hay un tutorial de parte de un curso que se da del doctorado, lo puede hacer, cómo instalarlo, cómo implementarlo. Eso. Es libre, paralelizable, está en Fortran 90, lo cual se puede solucionar con algún tipo de inteligencia artificial que te ayude a codificar. Y está instalado hoy en día en PyroShub. Tiene dos grandes módulos. Uno es hidrodinámico, nosotros usamos Telemac 2D y usamos mucho transporte de sedimentos. Y hoy en día nos estamos metiendo, hoy en día estamos incorporando la parte de calidad de agua relacionada particularmente a temperatura. Bueno, ecuaciones. Resuelve conservación, continuidad, una ecuación de la reacción de difusión para el transporte en suspensión, el lavado y arena. Y ahí aparece Don Exter, donde empieza a interactuar con el fondo. Los pasos son condición inicial, hidrodinámica, transporte de sedimento del fondo en suspensión, actualiza el fondo y se puede ver hidrodinámica. Y así sucesivamente. Al fin del día tenemos algo así, que eso es como nuestro test case, que son no sé si están nuestros, pero es una curva donde se forman las formas de fondo clásicas, que son dunas que tienen tridimensionalidad. Fíjense que esto pasa también en el Paraná, las dunas en plata giran con cierta tridimensionalidad, no son tridimensionales.
Y tenemos acá, que no se ve bien, las velocidades en planta. Esto también es una modelación de la crecida del Paraná, no sé si se ve acá. Con concentraciones, esta es la crecida del 2016, que fue la máxima reciente, por así decirlo, y esto cómo se va evolucionando el fondo también a lo largo del hidrograma. Bueno, algo que nos pasó, que fue que las curvas del Colatinén, que hermosas curvas que tiene el Colatinén en la parte alta, son curvas, hermosas porque son curvas de manual, clásicas. Empezamos a hacer relevamientos y encontramos que algo parecido a lo que hemos encontrado posteriormente en el chapetón, que el sedimento se movía desfasado con el flujo. El flujo venía, estos son los centros de máxima velocidad, los que están en negro, de las secciones que se van midiendo, y los que están en rojo son los centros de concentraciones de arenas. ¿Bien? Lo que nos pasaba es que el flujo se movía de margen a margen, en una curva, salta sobre una curva, después vuelve a saltar para acá, después vuelve a saltar acá, mientras que el sedimento se mantiene cerca del centro del cauce. Y esta imagen muestra lo que es una de las curvas, que es esta que está acá. Para esto hicimos secciones transversales hasta 20 metros, nos tomó casi un día y medio hacer una longitud que es 1,5 kilómetros, porque queríamos tener alta resolución y como mapa bidimensional de velocidades. Estas son velocidades medias en planta y estas son concentraciones medias de arena en planta. Y acá se empieza a ver cosas claras como que, bueno, nada, las máximas velocidades saltan del interior hacia la margen externa, mientras que las concentraciones siempre se van manteniendo las altas sobre el centro del cauce. Y eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Normalmente hay obras que se hacen en las márgenes, por ejemplo, para extraer agua. Y lo que se decía o se entendía siempre es que si hay obras en parte externa, es normal que esas obras también lleven mucho sedimento. ¿Bien? Entonces, con esto, en grandes sistemas fluviales, estamos viendo que las arenas, al menos las arenas, tienen un comportamiento que se alejan de la parte externa de la curva, que no están pegadas a la margen. Y bueno, nos permite ver algún tipo de diseño de obra que sea posible de hacer sin que tengamos una obstrucción al menos a los 2 meses que la construyamos. Bueno, lo que pasaba ahí era algo así como esto. Voy a ser muy breve en esto, que si uno se para en una vertical, tiene una corriente secundaria en la sección, que tiene una dirección y otra dirección, tiene una concentración de las arenas que incrementa hacia el fondo, pero si uno hace el transporte de las arenas en la sección transversal, tiene un perfil como este. ¿Bien? Y eso se veía algo así como acá. Esta es la sección del ápice donde más se intensifican estos procesos de concentración de arenas y estructuras secundarias. Entonces incorporamos a Telemac, pesamos la velocidad advectiva por la concentración y tomamos un perfil de un holandés de Olesen para resolver eso de las corrientes secundarias y que les sea sencillo, y lo pusimos en el modelo. Voy a adelantar esto y obtuvimos algunos resultados interesantes. No queríamos modelar 3D, pero al final lo hicimos, pero obtuvimos un mantenimiento de las concentraciones máximas cerca del centro del cauce, mientras que sin las correcciones o las correcciones que daba por defecto Telemac no teníamos buenos resultados. Teníamos lo que siempre se obtiene, es que hay máximas velocidades y que hay máximas concentraciones. ¿Bien? Bueno, esta es una parte del 3D. Y disculpen que esto no se ve muy bien, estas son secciones transversales. Lo que está en negro es las concentraciones que nosotros medimos, y lo que está en celestito es el 3D. Bueno, el 3D siempre le pegaba bien o aproximadamente bien a ese desfasaje de concentraciones, y los otros resultados daban el azul y el rojo, que eran los que daba Telemac por defecto, daban más o menos, mientras que la corrección, que está en verde, tenía mejores resultados. Eso a nosotros nos sirve porque como nosotros tenemos procesos que se dan en décadas o varias décadas,
modelar 3D es descartado de plano seguir, ¿no? Porque no se puede hacer bien, no tenemos recursos. Así que tratar de resolverlo en 2D no sirve, ¿bien? Otra cosita interesante que vimos es, esto ya les comenté, de la dinámica que tiene el chapetón. El chapetón lo modelamos también y vimos que pasaban cosas interesantes del modelo que no lo habíamos visto en campo porque modelamos antes de que pase enseguida. Que uno de los brazos, el brazo que va por arriba, perdón que no pueda señalar, pero es este que viene por acá, que entra acá con la espinel, generaba una capa de corte que se desarrollaba desde la isla superior que está actualmente y que existe. Esa capa o ese gradiente básicamente hacía que esto esté muy acelerado y esto tenga una zona de expansión donde el flujo chocaba contra la pared básicamente. Sucede que al tiempo aparece un banco. Ese banco hoy en día está vegetado, esto es del 2016. Este banco está vegetado y de hecho es un único banco hoy en día. Porque cuando los que estudian vegetación dicen se introduce la vegetación o invade la vegetación, la invasión de la vegetación es rápida y cuando se realiza el sistema queda fijo básicamente. Tiene que venir una crecida que tape esa vegetación, de un tiempo muere esa vegetación y después desaparece, ¿no? Y durante la bajante de 2020 a 2022 todo esto creció y mucho en vegetación. Y pasó de ser un banco a lo que se llama hoy en día una isla. Una isla ya es un sistema vegetado fijo. ¿Bien? Bueno, y vimos otras cosas más, como cuando modelamos toda la crecida, a medida que nos alejábamos, había distintas tensiones que favorecían el desarrollo de ese banco, etc. Esto es con un perfil más ingenieril. Lo hicimos en un problema que tuvieron en la ruta 95, si mal no recuerdo, en Salta, donde también una curva erosionó el talud del tren, lo comió y el tren de carga que pasa por acá, Belgrano, tenía problemas. Entonces se hizo toda una obra que el diseño de los espigones se modificó en base a algunos resultados de la modelación que se obtuvo. También se hizo una modelación fluviomorfológica y yo tenía acá un videito que, bueno, nada, que pasa, no está muy acelerado, pero que empieza a ver cómo se van formando las dunitas y cómo va generando el desplazamiento de las dunas durante un evento de una crecida y esto se corroboró, no había muchos datos, se corroboró con relevamientos posteriores al evento para ver si el modelo daba buenos resultados y bueno, estuvo dentro de los errores que tienen los modelos de estos morfológicos, ¿no? Bueno, esta es una imagen comparativa de lo que había dado el modelo, las evoluciones del fondo con lo que imágenes satelitales posteriores a los eventos habían dado. ¿Bien? Bueno, algo más en lo que estamos trabajando, y me cortan si estoy pasado, es en los ríos amazónicos. Los ríos amazónicos son también sistemas complejos donde hay bifurcaciones y un cauce compite con el otro. Que compita un cauce con el otro es un problema, porque en la parte peruana, al menos esto, hay sistemas de hidrovías y lo que sucede es que esta es una bifurcación clásica que es el río Puninahua y el río Ucayali. Son ríos que también tienen 1 kilómetro, 2 kilómetros de ancho, profundidades parecidas al Paraná. Desembocan en lo que sería el inicio del Amazonas, que se llama Marañón. Estos ríos se bifurcan y luego confluyen. Y cuando se bifurcan, compiten uno con otro para ver quién captura más agua y sedimento. Hay algunos sistemas, de hecho hay 3 al menos en Perú y Brasil, que lo que está pasando es que un brazo le está ganando al otro en competencia de captura de flujo y sedimento. Esto que está en amarillito es el Puninahua, que viene por acá, y esto que está en celeste es el Puninahua que está en celeste y el Ucayali que está en amarillo.
Fíjense, en el 82 el Ucayali tenía un ancho considerable y el Purinahua era angosto. Bueno, hoy en día pasa lo opuesto. El Purinahua se ha jerarquizado, como se llama, y el Ucayali se ha reducido su ancho, pero lo que pasa es que en ríos es como que se apagan los ríos, se apagan su dinámica en planta, es decir, frisan esa morfología o esa curvatura que tienen, pero se reducen en ancho, o sea que pierden doblemente porque como se elongan tanto, pierden energía en la captura. Y estos ríos empiezan a elongarse, empiezan a desarrollar curvas más alargadas, mayor amplitud, hasta que logran un equilibrio, ¿no? Entonces van compitiendo entre uno y otro a ver quién es más eficiente en el... En eso no hubo ninguna obra en medio, ¿no? No. Una obra No. que haya impactado sobre eso. No, eso es natural. Esto como los otros casos es un proceso natural que pasa. Bueno, entonces fuimos a un poco a la teoría también con Telemann. Hicimos varios casos teóricos, hicimos un cauce principal con una curvatura que la sacamos de muchos ríos, o sea, la amplitud, la longitud, etc. Los secundarios salían del principal en distintas posiciones de la curva, porque queríamos ver cuán eficiente es la posición, cuán eficiente es la longitud y la forma. Y eso lo vinculamos a la morfología en planta, que también la estudiamos, que es esto que está acá. Por un lado vimos la morfología, cuál era la amplitud, cuál era la longitud de onda, cuál es el short length que le llamamos. Y algo interesante que vemos es esto, que cuando empieza a competir un río con otro, el río que empieza a capturar más sedimento empieza a hacer el trabajo de elongarse, ¿no? En realidad va perdiendo energía mientras va capturando más flujo, porque inicialmente es más corto que el principal. Entonces, va creciendo en sinuosidad, que para un río tener una sinuosidad mayor a 1.5 es una sinuosidad alta, va creciendo en la amplitud de la onda, aunque no se ve, este es un proceso lento, que lo va tomando desde el 80 hasta acá, mientras que los otros ríos, el río madurado, por así decirlo, va manteniéndose constante con longitudes de onda constantes. Esa es lo que se ve arriba, son los dos cauces, y fíjense, el de abajo es el que era principal antes, y el de arriba es el que ahora está ganando jerarquía. Y van a ver que el que era principal antes tiene figuras elongadas muy grandes comparadas con el de arriba. Bueno, la tendencia es que el de arriba alcance una morfología en planta similar a la de abajo cuando llegue a su equilibrio, ¿no?, de captura. Pero para que tengan una idea de dimensiones, el ancho de faja entre uno y otro cauce es casi 30 kilómetros y cambia todo el sistema de hidrovía, porque acá en el Ucayali, por ejemplo, hay ciudades que pierden el río, literalmente, se quedan sin río. Y el río no es que se va 1 kilómetro, sino se va 30 kilómetros, se toma otro cauce totalmente distinto. Este es un problema grave que lo tiene la zona limítrofe de Leticia, entre Colombia y Perú, que lo tiene el Marañón, que también un cauce está jerarquizándose sobre otro, y eso es un problema más grave porque en el medio hay ciudades grandes y hay empresas que en un momento dependen de un país y en otro momento van a depender de otro país. Porque los ríos son figuras geográficas limítrofes en muchos casos. Bueno, nada, hicimos el modelo, vimos cómo era el comportamiento del flujo. Esto está en desarrollo y lo que vimos, que era clásico de verde, es que los ríos laterales más cortos, bueno, capturaban más agua, los ríos laterales más largos capturaban menos agua. Pero también vimos otra cosa interesante, que no hay una correlación entre flujo y sedimento, y que eso es algo lo encontró Boulez, que es el efecto Boulez se llama, que en obras laterales sucede que el flujo se introduce a grandes tasas, mientras que el sedimento, debido a las corrientes secundarias que se desarrollan, se mantiene sobre este cauce. Entonces eso también es contraproducente para este cauce, porque eso va depositando el sedimento acá, mientras que va erogando mucho flujo para el otro. ¿Bien?
Entonces es como que va reviviendo el cauce que era secundario a tasas más aceleradas. Bueno, y ya voy terminando. Esto es lo último que estamos trabajando también con Telemac. Este es un proyecto con la CARU, que es la Comisión Ambiental del Río Uruguay. Estamos modelando temperatura en el río Uruguay desde Concepción hasta Nueva Palmira. Este es un sistema también dinámico, es un río que tiene un ancho extenso de 10 kilómetros en la parte inicial hasta Frailentos, y acá se vuelve un río multicanal pequeño, ¿no? Esto está muy dominado por la marea, por el efecto de marea. Cuando hay bajo caudal de entrada y la marea sube, hay un reflujo que llega hasta, pasando Concepción hasta Paysandú, más arriba, se va más de 200 kilómetros hacia arriba. Entonces, es un sistema dinámico que introduce agua fría, saca agua caliente y así sucesivamente. La gente de la CARU, la parte de ambiente, lo que vio es que algunos peces tenían mortandad durante ciertos periodos del año. Tenían registros desde el 2007 hasta ahora. Entonces nos dijeron si podíamos ver de alguna forma de modelar esos procesos, o satelitalmente, o ver la forma de conocer cómo son los patrones, los payos de temperatura, los pots de temperatura, a lo largo del tiempo, a lo largo de las estaciones, sin considerar algunos fenómenos locales de erogación de temperatura caliente, que ellos más o menos lo tenían eso medido y controlado. Bueno, modelamos esos 170 kilómetros, hicimos la hidrodinámica, lo que siempre hacemos, hicimos el transporte de sedimentos y después incorporamos el módulo de temperatura. El módulo de temperatura es un módulo clásico, la ecuación es la conservación, nada más que hay 5 procesos que dominan, porque modelamos lo que pasa en el agua y lo que pasa en el agua con la atmósfera. Eso es un problema, porque lo que pasa en el agua con la atmósfera ya depende de los datos meteorológicos, que muchas veces no son muy aislados y no tenemos tanta información. Entonces, al modelo hay que meterle toda la hidrodinámica, todas las ecuaciones de conservación, y a su vez aparece un término de interacción con el ambiente donde empieza a gobernar la radiación solar o la radiación que produce la nube, la radiación que produce el cuerpo o la convección, la evaporación, etc. Imagínense que estos 180 kilómetros, nosotros tenemos una estación meteorológica en 180 kilómetros, que es una que está en Concordia, perdón, en Frailentos. También no es representativa de toda la zona, y es algunas de las cosas que estamos encontrando, pero es la forma de modelar flujo y interacción atmosférica. Bueno, estos son algunos de los controles que hicimos, es una grama de Taylor, estas son 180 modelaciones que hicimos más todavía. Y estas son mediciones en fragmento de temperatura, lo que está en rojo, esto es el desvío, lo que está en azul es lo que va dando el modelo, para un periodo de 7 días. Y esto es Nueva Palmira. El modelo da dentro del desvío, hay algunas cuestiones que la vamos a presentar en el MECOM, que tenemos que mejorarlas, falta mejorar muchas cosas. Pero algo interesante que vimos es esto. Esto es un perfil longitudinal del gradiente desde Concordia hasta Nueva Palmira, la salida del modelo, diario, son todos los días, durante enero. Y en ese perfil lo que vimos es que hay un gradiente térmico de 5 o 6 grados, que eso hace, en el verano en particular, en el resto de estaciones es bastante constante, eso hace que los peces bajen o suban, algún tipo de especie baje o suba a lo largo de los 180 kilómetros. Que baje a la zona por debajo del fragmento, que es la zona donde se expande, por acá, o que suba para arriba, para la zona de Concordia, otro tipo de especie. Y bueno, eso ellos lo siguen trabajando porque siguen muestreando, etc. Bueno, y en esto espero no meter la pata, ya pongo un responsable acá. Esto está llevando a cabo Pablo Novara, con el grupo de Aula Cigne. Y es una Telemac, y el manejo que está acá no tiene malla adaptativa, ¿no? Para los D. Entonces, tomamos un set de datos
de una tesis doctoral de Graciela, donde tiene un canal y tiene un fondo que se resuelve con un estribo. Ella midió con un estribo que se llama Debré, que mide las 3 componentes de velocidad, un volumen chiquito, puede tener un montón de datos. Entonces hicimos una primera propuesta de modelación con Telemann, mallando un montón ahí cerca del estribo, un poco menos hacia afuera. La entrada viene desde 80 litros por segundo, es un canal que tiene 1,5 metros de ancho y 12 metros de largo. Eso genera toda una olla de erosión cerca, es interesante para ver qué tipo de obra de protección se hace. Eso se modeló con Telemann, pero lo que está haciendo Pablo es la parte adaptativa con el método rojo y verde, que es un método que controla la calidad de los elementos. Bueno, los parte tratando de mantener la calidad, mantiene la calidad de los más grandes. Y estas son algunas imágenes cerca del estribo. El modelo va corriendo, Pablo hizo la interacción, controla esa calidad. Si hay muchos elementos que tienen mala calidad, recién remalla y sigue. Vuelve para atrás y después sigue. Estos son algunos de los remallados y bueno, estos son algunos de los resultados que vamos teniendo de ese experimento. Esta es la parte de medición en planta. Estos son el modelo ya con la malla adaptativa. Y bueno, eso es todo por ahora. Más o menos cuánto demoran tus cálculos, son de meses, ¿no? O años. Sí, nosotros si hacemos cálculos del avance de delta, por ejemplo, demora una semana y media. En una computadora que la tenemos como un workstation, que tiene 64 cores. Sí, el avance del delta que estamos modelando con problemas teóricos demora aproximadamente eso. Está igual en Pilayú, está paralizado Telemann. Laura está usando. Sí, están dando. Sí. Algo lo que queremos avanzar es ver y estimar ese tiempo que hay una idea por las imágenes satelitales de 50 a 60 años de que desaparezca la laguna. Eso no es algo extraño, en el sistema ya pasó, sería. En el Coronda, en la parte de abajo, hay algunos registros hechos por personas que levantaban, y eso están en el Museo de Historia de Santa Fe, ingleses que levantaban cómo era la hidrografía de la zona. Y hay registros de que había lagunas, muchas lagunas en la parte de Coronda, y que era un sistema deltaico que se retransformó en un sistema de cauces, sería lo que es hoy en día. Y son procesos que se aceleran más con las bajantes. Pues la bajante hace que crezca mucho la vegetación, invada y después el agua no tiene forma de seguir escorriendo. Y el remallado que plantean, lo van a usar, por ejemplo, yo me imagino, si querés ver la evolución real, sabiendo dónde deposita, podría ser un remallado que cambie la topología más que cambiar la malla porque sí, por características fluidas. Claro, es la idea. Tomamos este caso porque tenemos un montón de datos, y si no anda bien este caso, volvemos para atrás. Aquí esta gente controló todo el laboratorio y hay datos de mucha calidad. En el río por ahí tenemos menos datos nosotros. Nos cuesta plata. El tema es que en el caso ese es con frontera fija y el otro con frontera móvil. Sí. Bueno, si la técnica de remallado está, creo que mover la frontera no sería problema. ¿A Pablo? Ahí está, ¿qué quiero decir? Sería un de Pablo. Ya está. Tranquilo. Sí, estamos avanzando en esa dirección. Yo la verdad en mi geometría computacional no entiendo el proceso fluvial y el del delta, como decís, es un proceso de progradación y es como un abanico que va avanzando en el tiempo. En esa zona de gradiente morfológico es donde uno necesita más resolución para ver qué pasa.
Y eso iría evolucionando como un abanico en el tiempo, sería hacia aguas abajo. Y es la idea de aplicar una malla adaptativa para eso. Este método acústico que vos planteabas para medir sedimentos, ¿qué incerteza tiene? ¿Qué error tiene? Más o menos, ¿tenés idea? Mucho. Pero como es tan mala la medición clásica y no hay otra, Claro. no, te soy sincero, tiene el centro del 50%. Pero los núcleos de alta concentración no, en cantidad, en volumen de transporte total, el desvío es del 50%. Pero no va a haber un núcleo de alta concentración donde no hay. ¿Bien? Por eso, entender cómo se mueve el sedimento y el flujo a nosotros nos parece interesante. El sedimento tiene una inercia propia que se mueve, más la arena sería. Sí, sí, un saltation. Claro, La dinámica de una. Claro, sí. Una cosa que veíamos hace un tiempo era increíble cómo se ve a lo largo de todo Corrientes, cómo se ve bien marcada la diferencia de concentración de un lado y del otro. Pero ¿cómo le toma mezclarse al río? O sea, todo lo que es el Corrientes tiene dos trazas de concentraciones distintas, digamos. De ese tipo de cosas se pueden ver con esto, digamos, cuando la concentración es tan, el gradiente de concentración es tan duro, digamos. Nosotros queremos hacer eso, no tenemos tanto datos de medición, sí lo vemos con imágenes satelitales. Cuando viene el Bermejo, que acá llega después, sería con la laguna, cuando llega al Paraná se pega sobre la costa derecha, sería el frente de Corrientes, y se ve una pluma de sedimento marrón, oscuro sería. Claro. Que de hecho los peces entran y salen, sería hay unos peces que les gusta entrar y salir, sería entre en la cuña esa de sedimento. Sí se podría modelar, es un sedimento cohesivo que la longitud mezcla puede alcanzar hasta acá también, hasta Santa Fe. Cuando el pulso es tan grande, hay un caudal medio alto, el pulso viene viajando, sería como, es un sedimento tan fino, necesita muy bajas velocidades de 0,3, 0,2 metros por segundo para depositarse. Y no las encuentran en todo el tramo, sería. Solo en los sistemas secundarios cuando se va, pero nada, sí, continúa hasta acá. ¿Sí? Se calcula entre 500 y 600 kilómetros que va de esa pluma, hasta que se produce la mezcla completa. A raíz de la pregunta que hace Santiago, ¿ustedes en la ecuación de advección y difusión que tienen para el segmento tienen incorporado justamente el gradiente termosolutal o el solutal en este caso? No tenemos incorporado. No. Eso podría llegar a ser que anotar los números dimensionales, a ver qué da. Claro. En algún caso podría ser importante. Claro. Si tenés el gradiente de concentración, obviamente que eso te modifica la densidad y eso te forma un efecto forzante. Sí. ¿Y la parte de la turbulencia? ¿Cómo las resolvemos? Claro. El Telemac tiene hidrodinámico K epsilon, Magorinsky, es bastante sencillo en la resolución de turbulencia. No tiene como FOAM que tiene K omega SST, que sería bueno implementarlo. Está orientado a sistemas fluviales, macro problemas, no problemas chicos serían, ¿no? Que se dan en otro tipo de escala. Bueno. Y yo una pregunta ya de tipo doméstica, ¿cómo el grupo de ustedes está en crecimiento? ¿Tienen problemas de retención de gente? Sedimentación de gente. Más de sedimentación, volatilización, evaporación. Sí, tenemos problemas. Hemos tenido problemas. Encima se descuida porque Carlos está ahí en esa foto. Carlos Leti, Virginia. Y a nosotros, no en esta situación, sino vaca muerta fue contraproducente. Porque vaca muerta requiere mucho de IRH para análisis de riesgo hídrico, bombeo, etcétera. Y se fueron muchos. Claro, se va mucha gente con ese. Y es imposible retenerlo. Competir con No. eso, sí. Sí, tenemos eso. Hoy en día, becarios doctorales hay 3. Sí. Pero son 20. Sí. 3 en 20. Sí. Y de maestría sí hay más, pero bueno, nada, maestrías son part-time, no están ahí sentados. Algo más que quería aclarar
dos puntos más. Algo que está empezando, esto está en iniciación y es de un CAIR que presentamos con Gerardo. Hay un problema en los buques que es que cuando pasan cerca del fondo erosionan el fondo del lecho. Entonces, estamos haciendo una experiencia, esto es lo que se va a poner ya en el canal de Sevillano, es una hélice que está escalada, y se va a hacer un modelo en OpenFOAM con CellFOAM, que es un modelo de sedimento, para ver si el paso de los buques draga el fondo del río, en particular al inicio del hidrovío, donde los buques pasan a 1,5 metros, 2 metros del fondo, ¿no? Y si se paran atrás del buque van a ver un brotadero de sedimento tremendo, y como pasan a tasas importantes, en particular en la época de cosecha, la hélice va dragando también esa hidrovía. Entonces la idea es probar cuánto dragan, si pasan cada cuánto dragan, cuánto resuspenden el sedimento, cómo lo resuspenden, etc. Bueno, eso. O sea, cuando hablabas del río Uruguay que había corrientes de agua fría que entraban con la marea, Ajá. pero realmente el agua penetra hasta dentro. ¿Sí? Del agua de mar, digamos. No, agua de mar, no agua de mar. El sistema Uruguay es como que es un embalse, sería. La cuña salina no entra, no ingresa. El río Uruguay, claro, el río de la Plata, cuando sube mucho, marea astronómica no hay problema porque esa está súper controlada. La marea eólica es el problema porque genera subestada, etc. Y eleva mucho la condición esta del borde, y cuando hay bajo caudal que eroga la presa Salto Grande, bajo caudal 1000 metros cúbicos, y hay una sudestada, hay madera astronómica, bueno, el flujo se invierte. Pero este volumen de sedimentos es que se mueve, este volumen de agua. Ajá. No es que se introduce, posiblemente se introduzca un poco la cuña salina, pero no es que llegue el agua del río de la Plata hasta acá, sino esto es como un embalse, sería. ¿Y eso se ve en la superficie o...? Sí, de hecho queda así una corriendo superficie, al revés, digamos. sí. El pelo de agua se ve, queda una panza. Se lo ve porque ellos también tienen muchas estaciones hidrométricas y se ve con el modelo. En el Paraná pasa también algo así, no llega hasta acá, pero cuando hay sudestada también hay una inversión de flujo. Sí. En inversión de flujo. Gracias por venir, primero. Muy bueno. Sí, ¿y el pozo ese de temperatura en Concordia por qué se da? ¿Qué explicación tiene? ¿Tiene que ver algo con la represa? Creo que es la siguiente que tiene la gráfica de temperatura de enero. ¿Acá? Sí. No hay pozo en Concordia. O sea, Ahí pasando Puerto Yeruá tenés como... Sí, lo que pensamos ahí es que el cauce se vuelve muy angosto, sería, ¿no? Y baja mucho la temperatura, pero porque se acelera el flujo. Esa es la hipótesis que tenemos. No está Incluso hay un montón de piedras a esa altura. hay un montón de piedras también. Sí. De hecho, en esa parte hay poco sedimento. Si uno va a las playas de Colón, son hermosas, es arena, poco el sedimento. Todo lo retiene la presa, sería, o la mayor parte. Esto también se hizo no les conté, porque hay una tecnología satelital que la maneja otra parte del grupo de Virginia Venturini, que hay mucha información de temperatura del agua con radares, de niveles de agua también con radares, que a nosotros nos da un súper apoyo cuando no hay datos medidos. Entonces, nos sirve tener ese apoyo satelital. Y nosotros tratamos de ir con la modelación por detrás si no tenemos datos, ¿no? Nos asombra los satélites lo que hay. Nos asombra. No vamos a salir a medir pronto. Se nos va. Sí, Lucas. En el salado es bastante evidente cómo cambió la dinámica por el desmonte, o sea, cuando llueve la altura del río varía con bastante tiempo mucho más chica de lo que lo hacía antes, digamos, porque bueno,
el monte no chupa agua. Sí, fila de... ¿Eso se ve a nivel del Paraná, a nivel de Grande Río? ¿Es esa dinámica más? No sabría decirte. Para que pase eso tiene que ser un proceso de agricultura dentro de la cuenca aluvial, y por ahí no está tan influenciada, más que pocas zonas de la cuenca afectadas por impacto antrópico. Más bien siempre es fuera de la cuenca se hacen los mayores desarrollos. Eso lo sabemos, pero cómo influye no. Normalmente el caudal que llega por corrientes, que son volúmenes tan grandes también los que tiene el Paraná, por ahí no te afecta tanto como el Salado. El Salado tiene 1000 metros cúbicos, 1200. Esto tiene, el normal 17.000, 10 veces más, y picos de 39, como dije. Cuestiones locales no le afectan. Lo que domina es lo que pasa en Brasil, que cuando llueve en enero en Brasil, viene el pico acá. ¿No? Es lo que más o menos, y lo que abren o cierran la yacimiental. Esa dinámica por ahí te suena para cualquier otra cosa. Sí. Bueno, el Uruguay está muy dominado por Salto también. Hay que tenerlo en cuenta. La producción de que hace Salto es lo que está pasando por el Uruguay, es muy buena. Esto que mostraba de la dinámica de los ríos era bastante llamativo, porque tú sabes si un día vas a tener la casa de dos ríos y se la llevó 10 años. ¿Qué es lo que está pasando en Coronda? La casa de Fantino, ¿no? Algo así que le está comiendo la erosión. Bueno, él le agarró la curva, se le tiene la casa en la parte externa de la curva, y esa parte es la más dinámica porque es donde está altas velocidades, va erosionando, comiendo la margen externa. ¿Hay estudios así de los principales ríos del país para ver ese tipo de cosas? Hay algunos estudios. El Paraná no es el más dinámico en ese punto, porque el Paraná es un río anabranchi, se llama, que es un río que es un cauce, después se bifurca, un cauce se bifurca. No tiene un patrón de curvas así claro. Sí lo es el Colastiné, ¿no? El Colastiné, que es, nosotros decimos sistema secundario del Paraná. ¿Bien? La mayor dinámica son los ríos amazónicos. El Ucayali es el río más dinámico en el mundo. Es el que lo estamos estudiando con gente de Perú. Es un río que tiene tasa de 600 o 700 metros por año que se corre. O sea, se corre el río un año, se va desplazando el ancho del río. O sea, sí. Pero acá donde está el límite del terraplén Garelo. Ajá. El Colastiné tiene tasa de 10 a 12 metros por año de corrimiento. ¿Para qué la va? Bueno, siempre va en los planos. ¿Dónde hay que comprar? No publiqué nada por un año y medio, pero bueno, vendemos todo. Bueno, el Garelo está en la zona externa de la curva. Por eso es que se la va comiendo y hay obra de protección y se vuelve a hacer una obra de protección y se vuelve a hacer una obra de protección. Justo donde pega el flujo y... Hay que rectificar el río. Claro. Respecto a esa pregunta que hizo Damián, ¿qué datos históricos, hasta dónde tienen datos históricos de cómo fue el corrimiento del río y si con esos datos pueden hacer una predicción bastante, sí, una proyección bastante a largo plazo? Pregunto porque estuve en Mar Chiquita, dice que Mar Chiquita es un... Se está contrayendo también. Bueno, se contrae y expande y hubo varias inundaciones a lo largo de los años, pero muy consecutivas. Y no los hidráulicos, sino los geólogos se dieron cuenta que esa laguna expandía muchísimo más de lo que en realidad es la laguna ahora. Entonces te pregunto, ¿cuántos datos tienen para atrás y cuál es la proyección hacia adelante? Porque eso es, puede inunda y fuiste. Sí. Y otra consulta es, cuando inunda, ¿cuánto es la altura que levanta? ¿De qué altura que levanta? O sea, por ejemplo, en la playa, empieza a inundar en superficie. Ajá. ¿Cuánto levanta en esa superficie? Bueno, la primera. Sí. Para atrás en imágenes satelitales confiables desde el 70 para acá. Imágenes satelitales. Las imágenes satelitales tienen distintas resoluciones en el tiempo. Las más viejas tienen mala resolución, pero para el Paraná, como es tan ancho el río, la margen se la puede capturar. Tienen 60, 90 metros el píxel.
Hoy en día Sentinel es de 10 metros de piso, ¿no? Pero hay registros previos de historiadores, de gente que andaba en la zona y marcando la hidrografía de la causa, como el que conté que pasó en el Paraná. Esos registros son de 1700, 1800 aproximadamente. Sí, hay registros activos Y puede ser y muy buenos, muy puede bien ser hechos. que el río pase por ahí de nuevo, ¿Por dónde? por esos registros que hubo. ¿Cuál es el río del pase? A 15 kilómetros de la Llanura Nueva puede pasar en cualquier, se puede mover de un lado a otro. ¿Hay construcciones actualmente ahí? No sé si hay construcciones actualmente ahí, pero hay muchas obras de protección que se han hecho y se han hecho pensando en las crecidas, en particular del 83, no sé si, no, capaz que no se acuerdan. Algunos nos tuvimos que ir a sacar de alguna cada Claro, bueno, pero bueno. yo tampoco. En el 83 fue una crecida, la máxima histórica, la centenaria que se llama, que fue centenaria porque es una recurrencia de 100 años. Y bueno, si lo ves imágenes satelitales, porque hay imágenes, los 15 kilómetros están en agua. Bien, estaba todo, fue lo máximo que tuvo el Paraná registrado. Hay crecidas que son registradas con niveles, que hay un tótem acá, que es la de 1905, también hubo una crecida grande, y después hay otras crecidas del 91, 98, 2016 es una de las más recientes, pero no es una crecida relevante. ¿Cuánto cambia el río? Al ser tan grande, cambia muy lentamente el Paraná. Los niveles son, la gradación de niveles es muy lenta. ¿Sí? De hecho, uno puede entrar a los registros y puede haber relaciones de cambio de niveles de 30 centímetros máximas diarias, sería. Porque el sistema lo primero que hace es amortiguar el pulso, sería. Y va de a poco drenando hacia los sistemas secundarios. Los cambios no son muchos. No, si igual me refería a cuando inunde todo, o sea, se inunda todo, ¿qué nivel levanta total? Bueno, ese es otro tema. Para que tengamos una idea, las protecciones del Garelo están hechas en base a la crecida del 83 y en la crecida del 83 ha alcanzado 17 metros sobre el nivel del mar. Por eso está protegido toda la zona. 16 o 8 por ahí alcanzó esa crecida. Pero la del 16 tuvo bastante. La del 16 sí, pero claro, sí, pero ya el sistema estaba modificado, había protecciones, de hecho hubo problemas en la ñatí, creo, la protección en ñatí, donde tuvieron que agregar. Lo que pasa es que vive gente en algunas partes de la protección, o nada, no hay mantenimiento, llueve y como es refulado, sacan de ahí y ponen allá, la arena se la pierde ese día. Entonces hay que tener control de esa protección. El 16 fue grande, pero es una crecida de 10 años aproximadamente. Comparada, no. Tenemos 60% de probabilidad. Sí. Ojalá no. La tendencia es que hay menos crecidas en el tiempo por efectos de cambio climático, etc. Pero ese proceso de la crecida se inició en agosto del 2015 y casi logró el ciclo histórico. El ciclo es un año, o sea, en ese periodo de tiempo hay un año casi para salir y actuar. No es lo mismo que pasa en Córdoba, por ejemplo. En Córdoba llueve y tienes el pulso al rato. No, bueno, pero los ambientes son distintos también. Obvio, las cuencas son extremadamente chicas. Es otra dinámica, ¿no? Bueno. O sea que se puede actuar ante una inundación, digo, porque... Siempre hay que prevenir antes de actuar. Las estaciones de bombeo, que hay varias en la costa, las que están del Salado también. Mientras anden, porque la vez pasada cuando estuve en Porto Alegre, por ejemplo, que lo contó, no me acuerdo el apellido de la persona que vino de la Finch a contarlo, que es un investigador que está, creo que en Brasil también. Puede ser, sí, no me acuerdo. Vino a contarlo hace menos de 6 meses. ¿Cómo? ¿Marco Gallo no? No me suena. Pero contó eso justamente, que todo estaba en condiciones de absorberlo, pero las bombas no funcionaron, mal mantenimiento, y eso hizo que se inundara. Con todo el desastre que llegó. Pasa que las bombas no están ahora en lluvia, porque si se te inunda con el río, no, si se rompe el terrapleno, mejor. No, ¿qué vamos a hacer?
no, claro, sí. Siempre le reflejas. Tenemos historias trágicas en Santa Fe ese día. No me avisaron, dijo Roberto. ¿Qué? No me avisaron, dijo Roberto. A mí nadie me Pero lo suerte. No, pero las obras, y de hecho se están extendiendo, las obras de los anillos de protección están llegando hasta más arriba todavía, pasando Arroyo Leyes, creo que Eso es bárbaro. Ahora, la idea es que esa parte de la laguna cada vez va a crecer menos, ¿no? Claro, sí, sí, cada vez se está desvinculando menos de Paraná la laguna. Los muchachos de la tienen raíces están cortando la mano. Ya están loteando. Están loteando la laguna. Bueno, ya hay unos ranchos interesantes en Baja. Sí, bueno, toda la costa del rancho chiquito, post bajante, como que floreció. Antes la parte de esa costa, de la costa oeste, no tenía tanto, o por lo menos no aparecía tan público. Después de la bajante, que apareció toda una playa de 300 metros, la laguna bajó y claro, empezó a ocupar la gente ese día. Pero eso es laguna. Sube nivel medio un poco más arriba y tapa todo, se dice. Porque ahí es muy playa, la laguna es muy baja. En la zona del Cobre ya hay un monte. Sí. Claro. Capaz que no sé si están. Viste que hace un par de años habían empezado a edificar en este riacho que pasa por acá atrás. Sí, igual de Paraguay. Claro, y después se cancelaron la obra y ahora volvieron medio a hacer algo ahí. Eso. Edificar, esos son canales de... Amor tierra. Hubo un tipo que había comprado, no sé qué, empezó a modificar la margen, sería. No sé para dónde fluye el agua ahí, pero. Y que lo mandaron que se hiciera todo acá. Ah, ya está, detrás del coso. Sí, bueno, el riacho está desconectado, el riacho se conecta, Colas tiene con la laguna. Pero lo que pasó es que una curva se montó sobre la entrada del riacho, sería, y quedó el point bar, la parte interna de la curva, sobre la entrada del riacho. Entonces no le transfiere más agua la colastina del riacho. ¿Bien? Y se desconectó. ¿Bien? Tiene algo de agua, o sea. Sí, tiene agua mínima, pero que le va de la laguna, sería. Ah, Del otro lado no le entra. Sí, es agua estanca, básicamente. Es agua estanca. Ahí hacen remo, de hecho, porque es estanco.